¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Licenciado, buena consulta. ¿Será que va a haber clases? Sí, un minuto, ahorita empezamos, ¿sí? Sí va a haber clase. Muchas gracias, Lic.
Bien, buenas noches, compañeros. Vamos a iniciar la clase el día de hoy. Teníamos por ahí algún pequeño problema con el internet. Solo pregunto si se escucha y se ve claro, por favor. Oh, claro, Bien, entonces vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. El día de hoy, compañeros, ya nos toca que ver ya más particular, ya más específicamente lo que es los procedimientos de impugnación de las resoluciones administrativas. Veníamos diciendo en nuestras clases anteriores que el procedimiento administrativo va a terminar con una resolución administrativa que va a dictar la administración pública, pero que en este caso, cuando una persona a la quien se le denomina particular, ciudadano, administrado, etcétera, considera que la resolución es ilegal o violenta derechos fundamentales, él se puede oponer a la misma. ¿Y cómo se va a oponer a la misma? Lo va a hacer jurídicamente. Y jurídicamente quiere decir por medio de la interposición de un recurso o una impugnación. Por ello este tema se titula Los procedimientos de impugnación de las resoluciones administrativas. Lo primero que tenemos que recalcar, compañeros, es acerca de los medios de impugnación o recursos administrativos. Fíjense que dependiendo según la doctrina que nosotros leamos, según los libros que podamos nosotros leer, estos nombres se les dan indistintamente. Algunos autores lo denominan medios de impugnación y otros le denominan recursos administrativos. Para efectos prácticos es lo mismo. Cuando nosotros encontremos en una ley administrativa medio de impugnación o recurso administrativo, es un sinónimo, es decir, es lo mismo, se usa indistintamente. Medios de impugnación o recursos administrativos. Ya en una clase anterior vimos, y únicamente hay que reiterarlo, compañeros, que el recurso administrativo es carga del administrado. Vamos a recapitular acá. Cuando a un particular, un administrado o un ciudadano una resolución le es adversa o él considera que vulnera derechos fundamentales o que en determinado momento esta resolución es ilegal, es decir, que no se sujeta a lo que establece la ley, la va a poder impugnar únicamente por un recurso administrativo. Por eso decíamos que la carga es del administrado, es decir, únicamente el administrado, la persona a quien le afecta o quien considera que esta resolución le causa un agravio, es la que la puede impugnar por medio de la vía de un recurso administrativo. Eso no lo puede hacer un tercero que no sea parte dentro del procedimiento. Es decir, no lo puede hacer otra persona que no sea interviniente, tal y como se le denomina en el derecho procesal administrativo. Una persona que no sea interviniente no puede presentar ningún recurso administrativo. Esto es carga, es decir, es facultad, es un derecho, es una potestad que únicamente tiene, en este caso, el administrado. Por eso decimos que es carga del administrado. Lo siguiente que tenemos que ver es la diferencia entre un proceso y un procedimiento administrativo. Únicamente acá me voy a detener porque esto ya lo habíamos visto con anterioridad. Vamos a adelantarnos un poco más. Bien, lo vamos a ver hasta acá. Lo que es la clasificación de los recursos administrativos. Ahora que ya sabemos que es un recurso administrativo y que esta es una facultad que tiene un particular de impugnar una resolución, es decir, que él tiene la carga del recurso, vamos a ver que no únicamente hay una clase de recursos, sino que hay más. En este caso, esa clasificación de los recursos administrativos en un primer momento nos va a llevar a lo que es un recurso de alzada y a un recurso jerárquico. Acá me detengo. ¿Qué es un recurso de alzada? Nosotros habíamos explicado con anterioridad que los recursos administrativos hay dos formas de que sean resueltos. Uno que lo resuelva la propia autoridad administrativa que lo dictó y la otra que sea el superior jerárquico de la autoridad administrativa quien resuelva este recurso. Un ejemplo,
Si nosotros interponemos un recurso en contra de un juzgado de asuntos municipales, en este caso el superior, por así decirlo, sería el Consejo Municipal. Entonces nosotros, compañeros, interponemos un recurso en contra de, por ejemplo, el juzgado de asuntos municipales del municipio de Misco, departamento de Guatemala. ¿Quién lo puede conocer? Bueno, lo va a conocer el Consejo Municipal del municipio de Misco, departamento de Guatemala, porque es un superior. Recordemos que en este caso el juzgado de asuntos municipales está integrado por un juez de asuntos municipales, quien es el que decide, quien dicta una resolución. Pero el Consejo Municipal va a estar integrado, compañeros, por lo que es el alcalde municipal, los concejales y los síndicos, todos ellos electos en elecciones populares por medio de voto secreto. Es decir, en este caso, en unas elecciones nacionales van a ser electos cada 4 años. Entonces, este sería un ejemplo de una resolución que dicta un, por así decirlo, un inferior y la va a resolver un superior. Es decir, dicta la resolución juzgado de asuntos municipales y la va a conocer el Consejo Municipal. Este sería un ejemplo. Entonces, compañeros, la primera clasificación va a ser esta. La clasificación de los recursos administrativos, en primer lugar, tiene el recurso de alzada. Este es el ejemplo del recurso que va a conocer un superior jerárquico. Por eso se le llama de alzada, porque esa palabra significa alzar, enviar hacia arriba, remitirle al superior jerárquico. ¿Quién lo remite? El inferior jerárquico. Se lo envía al superior jerárquico para que lo resuelva. Un par de ejemplos podría ser un recurso que la resolución la dictó un director de un ministerio, la va a conocer en alzada el ministro. Por ejemplo, una resolución del director general de la Policía Nacional Civil la va a resolver el señor ministro de Gobernación. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo de un recurso de alzada, es decir, de aquel que conoce un superior jerárquico, puede ser lo que resuelva una dirección departamental de educación, lo va a conocer en alzada, va a conocer el recurso, en este caso, el ministro de Educación. Ese es un recurso de alzada. Otro ejemplo que les voy a poner yo es sencillo, por ejemplo, lo que resuelve el señor decano de una facultad de la Universidad Jurídica, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿quién lo va a conocer jurídicamente? Lo va a conocer el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala como superior jerárquico. Entonces decimos, compañeros, que el recurso de alzada lo va a conocer un superior jerárquico, por eso se va a alzar, se va a elevar ante el superior jerárquico para que el superior jerárquico revise lo que resolvió el subordinado y de esa manera resuelva así, confirma, modifica o revoca esa resolución originaria, que es la que en este caso dictó un inferior de la administración pública. Esto es el recurso de alzada. Se alza, se eleva para que lo conozca un superior jerárquico. En el ejemplo que hemos venido poniendo con anterioridad, podría ser así sencillo. Usted como abogado o con su bufete de abogados, usted está asesorando a una empresa que quiere construir una hidroeléctrica. En este caso, si usted hace una solicitud ante la Dirección de Energía y esa resolución es negativa, es decir, que declaran que no ha lugar la solicitud, ¿quién la va a conocer en alzada? Bueno, la va a conocer el señor ministro de Energía y Minas, para que él confirme, revoque o modifique esa resolución por medio de la cual a su cliente no se le permitió construir una hidroeléctrica. Claro está, quien presenta un recurso debe de argumentar y demostrar por qué la resolución del inferior jerárquico es una resolución ilegal, arbitraria, qué ley violenta o qué derecho está vulnerando, para que en este caso el superior jerárquico pueda analizar y evaluar si le asiste o no la razón. Si la resolución viola derechos fundamentales, es arbitraria o es ilegal, esta resolución puede ser revocada, es decir, dejada sin lugar, o por lo menos puede ser
modificada. O bien, si la resolución se encuentra de conformidad con la ley o de conformidad a derecho, esa resolución va a ser confirmada por la autoridad superior. Acá lo importante, compañeros, es que en este campo del derecho procesal administrativo, ustedes como abogados tienen que saber y tienen que practicar que una resolución administrativa únicamente se puede impugnar por medio de los recursos que la ley expresamente establece. ¿Qué recurso? Puede ser reposición, puede ser revocatoria, revisión o cuanto recurso contengan las leyes o los reglamentos administrativos. Reitero, con medidas de hecho, con show mediáticos, con hacerse las víctimas, con poner a gente que haga manifestaciones, nada se resuelve. La resolución no va a ser modificada ni revocada. Únicamente puede ser modificada o revocada por medio de la interposición de un recurso administrativo. Y este recurso es de alzada cuando lo conoce el superior jerárquico, es decir, hay que elevarlo. También en la doctrina, algunos autores tienen, compañeros, lo que es un recurso jerárquico. Es decir, este recurso lo va a conocer la misma autoridad que dictó la resolución que estimamos que es una resolución ilegal. Y esa misma autoridad va a dictar una resolución confirmando, modificando o revocando ese recurso. Por ejemplo, si el recurso es en contra del Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Consejo Superior no tiene superior jerárquico, ni siquiera el rector. Por eso se le llama superior, porque este consejo es la autoridad administrativa máxima de lo que es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por lo tanto, este va a ser un recurso jerárquico que únicamente lo va a poder conocer el Honorable Consejo Superior Universitario, porque no tiene ningún superior jerárquico. Obviamente, si alguien está inconforme con esa resolución, puede acudir a qué, compañeros, a lo que es el proceso contencioso administrativo, que ya lo va a conocer un órgano jurisdiccional. Pero ¿qué es lo que quiero acá recapitular? Que en este caso, los recursos tienen una primera clasificación y es recursos de alzada cuando se eleva y lo conoce un superior jerárquico, o un recurso jerárquico cuando lo dicta la misma autoridad que dictó la resolución que consideramos ilegal. ¿Qué denominaciones o qué nombres tienen los recursos administrativos o los medios de impugnación en la doctrina y en nuestra ley? Vean, compañeros, lo primero que hay que aprenderse de memoria, y esto va a ser objeto de examen, es lo siguiente. Hasta lo pusimos aquí en letra cursiva, que el derecho de petición es el género y el derecho de impugnación es la especie. Lo vamos a explicar. El derecho de petición es el género porque es lo más amplio, es lo más elevado. En cambio, el derecho de impugnación está contenido, o por así decirlo, se encuentra inmerso dentro de lo que es el derecho de petición. Fíjense ustedes que el derecho de petición está constituido, está reconocido en el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que dice que todos los habitantes de la República tienen derecho a dirigir solicitudes ante las autoridades, todos, sin importar género, etnia, religión, cultura, estado civil, etcétera. Cualquier habitante de la República de Guatemala puede dirigir peticiones a las autoridades. Este es el derecho de petición en general. Ese derecho lo tenemos todos. Si ustedes quieren hacerle una petición a este servidor, lo pueden hacer. Si ustedes como estudiantes se la quieren dirigir al señor decano, lo pueden hacer. Si ustedes como estudiantes, y más que como estudiantes, como ciudadanos de la República de Guatemala o como habitantes de la República de Guatemala, necesitan dirigir una petición al Consejo Superior Universitario, ustedes lo pueden hacer. Y en estos tres casos, tanto mi persona, el señor decano, como el Consejo Superior Universitario están obligados a responderles que sí o que no, pero les deben de responder. De igual manera, si ustedes le quieren dirigir una petición al director general de la Policía Nacional Civil, al ministro de Gobernación, al alcalde de Tejutla San Marcos, al señor gobernador departamental de Santa Rosa o al señor presidente de la República de Guatemala, ustedes lo pueden hacer y ellos tienen que responderles que sí o que no, pero deben de responderles. Esto es el derecho de petición en general, por eso decimos que es el género. Y nosotros también estamos afirmando que
el derecho de impugnación es la especie. ¿Por qué? Porque el derecho de impugnación únicamente se manifiesta o se configura cuando hay una resolución administrativa que nos es adversa. Si no hay una resolución administrativa adversa, una decisión administrativa que no nos dé la razón, una resolución administrativa que diga no ha lugar lo que está planteando el señor abogado, no se puede ejercer el derecho de impugnación. Por eso el derecho de impugnación es la especie, únicamente cuando hay una resolución administrativa. Entonces, la primera denominación es que a esto se le llama recursos administrativos o impugnaciones, que para efectos prácticos es lo mismo. También se le conoce como medios de defensa, porque reiteramos que el medio de defensa se hace valer cuando hay una resolución que nos es contraria. Es una forma en la cual nosotros nos defendemos jurídicamente. Como abogados, únicamente podemos defendernos jurídicamente. No nos podemos defender con las armas, con medidas de hecho, haciendo bochinches, haciendo grafitis. Eso dejémoselo a la gente común. Nosotros como abogados, ustedes como futuros abogados y notarios, únicamente pueden ejercer su derecho de defensa por medio de los recursos que la ley establece. Por eso es que les van a pagar, porque ustedes son abogados, conocen el derecho y pueden presentar un recurso o un medio de impugnación. Para eso están estudiando. También a estos recursos se les denomina derecho de revisión administrativa, porque fíjense, compañeros, que prácticamente todos los recursos o medios de impugnación son una revisión administrativa, porque es la propia administración pública la que va a revisar una resolución que el administrado considera arbitraria o ilegal o que no está de conformidad con la ley, ya sea la misma autoridad que la dictó o ya sea su superior jerárquico, pero en este orden de ideas va a ser una revisión que va a ser la propia administración pública, porque tanto, por ejemplo, el señor decano como el Consejo Superior Universitario son partes de la administración pública. El señor ministro de Salud Pública y el señor presidente de la República son partes de la administración pública, es decir, ya sea la misma autoridad que la dictó o su superior jerárquico, siempre esto lo va a conocer la administración pública. Por eso decimos que al recurso se le denomina, desde el punto de vista del derecho procesal administrativo, derecho de revisión administrativa. Y otros autores le denominan simple y llanamente remedio administrativo. ¿Por qué le llaman remedio? Porque se trata de remediar una resolución que se considera injusta, ilegal, arbitraria o contraria a la ley. Y algunos únicamente le llaman un derecho de petición administrativa. Entonces, ¿por qué son denominaciones? Porque son nombres que se le ponen a los recursos o medios de impugnación desde el punto de vista del derecho procesal administrativo. Por eso ustedes si leen autores nacionales, por ejemplo, el doctor Hugo Calderón, por ejemplo, otros autores nacionales o bien extranjeros, por ejemplo, Agustín Gordillo, alguno de estos nombres o denominaciones les va a dar a los recursos administrativos. Es decir, recurso administrativo de impugnación, medio de defensa, derecho de revisión administrativa o remedio administrativo. Equivalen o significan lo mismo, son sinónimos, quieren decir lo mismo en la literatura jurídica. Entonces, estas son las denominaciones de los recursos o medios de impugnación administrativos. Seguidamente, compañeros, hay que tocar 4 temas que también son parte de nuestro programa de estudios. El sistema de justicia delegada, el sistema de justicia retenida y lo que es la unificación de los recursos y el caso de Guatemala. Vamos a tocar el tercer punto, lo que es la unificación de los recursos administrativos para que ustedes después puedan comprender los primeros 2. Fíjense que la unificación de recursos se da, compañeros, porque hay demasiados recursos en la ley. Fíjense que ustedes van a encontrar recursos, ya lo hemos dicho, en la ley de la Policía Nacional Civil, en el Código Municipal, en el Código Tributario. Van a encontrar en las leyes de minas y energía. Es decir, en todas las leyes administrativas hay recursos, son muchos. Inclusive a veces a los abogados nos cuesta captar esa inmensidad que hay de recursos administrativos. Por eso es que cuando ustedes se gradúen se van a dar cuenta que algún cliente les va a ir a preguntar, mire, Lic, ¿qué recurso presento aquí?
Y bueno, la respuesta no la tenemos en la punta de la lengua, la respuesta hay que ir a buscar a la ley o al reglamento administrativo. Entonces, la unificación de lo que trata es que en la medida de lo posible las legislaciones unifiquen los recursos, que solo sean 2 o 3. Por ejemplo, compañeros, nuestra ley de lo contencioso administrativo regula o tipifica 2 recursos, revocatoria y reposición. Y qué bueno que fueran solo esos 2, pero miren, compañeros, son decenas de recursos. Es decir, en nuestra Guatemala aún no hay una unificación de recursos, porque si hubiera una unificación, serían solo 2 o 3, no más. El caso de Guatemala es lo que les acabo de explicar. Ustedes van a encontrar ahí entre los tratadistas nacionales, por ejemplo, el doctor Hugo Calderón, algunos temas del licenciado Godínez, Bolaños, etcétera, que el caso de Guatemala es muy amplio porque hay tantos recursos administrativos como hay leyes administrativas. ¿Saben cómo le llama la doctrina? Hay una pluralidad porque son muchos recursos. Las leyes del ICS tienen recursos. Las leyes de la Universidad de San Carlos de Guatemala tienen recursos. La ley de la Policía Nacional Civil tiene recursos. El Código de Salud tiene recursos, etcétera. Es decir, todas las leyes administrativas tienen recursos administrativos. Por eso el caso de Guatemala es una pluralidad de recursos, porque hay una gran cantidad de recursos administrativos que aún no se han unificado. Por eso la labor del abogado experto en derecho procesal administrativo es estar actualizado, estar estudiando constantemente, porque son demasiados los recursos que hay. Ahora regresamos. Justicia delegada y justicia retenida. Lo que sucede, compañeros, que desde el punto de vista de nuestra ciencia, como lo es el derecho procesal administrativo, hay 2 tipos de justicia. Hay una que se le va a encargar, en este caso, a un tribunal, que ese tribunal en nuestro caso sería el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es el que va a conocer los procesos o las demandas en la vía contencioso administrativa. Por ejemplo, ahí en Francia nos indican que hay un tribunal de casación que únicamente ve eso. Esa es una justicia delegada. Se le está delegando a alguien para que la administre, alguien distinto a la administración pública. Pero hay una justicia retenida, que es la justicia que va a aplicar la administración pública. Por ejemplo, en nuestro caso, todas las dependencias de la administración pública van a resolver procedimientos administrativos y pueden conocer recursos administrativos. Esa es una justicia retenida, que la propia administración pública resuelve los recursos. Entonces, en Guatemala es mixto porque hay una justicia, entre comillas justicia, ¿verdad?, que es la que va a dictar la administración pública. Municipalidades, direcciones generales, ministerios, presidencia de la República, Consejo Superior Universitario, etcétera. Pero hay otra justicia que no la dicta una dependencia administrativa, sino que es una justicia que va a impartir o que va a administrar el organismo judicial, ya sea por medio de una sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo o bien la Corte Suprema de Justicia. Por eso hay 2 tipos, justicia retenida y justicia delegada. Una la administra la propia administración pública y otra únicamente algún órgano jurisdiccional, que en nuestro caso hay de las 2 formas. Está la vía administrativa y está la vía judicial, que es a la que acudimos por medio del proceso, perdón, compañeros, contencioso administrativo. Pero hay países que es directamente, va a ser una sala que le denominan de casación, órgano jurisdiccional, etcétera, es decir, que va a ser el Poder Judicial el que va a resolver. Eso acá en Guatemala no se da. Ahora, nuestro siguiente punto son las fases del procedimiento de impugnación en general. Nótese que no son las fases del procedimiento administrativo, sino que son las fases del procedimiento de impugnación. ¿Cuáles son las fases que se llevan a cabo durante la sustanciación o la tramitación de un recurso o un medio de impugnación administrativo? O como le denomina la doctrina, un remedio administrativo. La primera fase es el plazo para plantear el medio de impugnación o recurso administrativo.
Si a nosotros la ley nos dice que únicamente tenemos 2 o 3 días para plantear una revocatoria, una reposición o cualquier otro recurso, no nos podemos pasar. Si nos pasamos, el recurso es extemporáneo y se rechaza. Ya no es conocido por la administración pública, por eso hay un plazo. Si la ley dice 2 días, son 2 días. Si la ley dice son 3 días, son 3 días. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Es decir, hay un plazo fatal. Hay un plazo que tiene fin. Entonces, por eso la primera fase es ese plazo que tiene el administrado para plantear el medio de impugnación o recurso administrativo. Si se pasa, es extemporáneo y le van a decir, se rechaza para su trámite el recurso por extemporáneo y ya no se conoce, la resolución queda firme y queda confirmada. ¿Qué es lo que pasa en la práctica, compañeros? Algunos colegas abogados, lamentablemente, el cliente les presenta un caso y se les pasa el plazo. La ley decía 2 días, hasta el cuarto día van a presentar el recurso, se rechaza por extemporáneo. Entonces, aquí el abogado tiene que ser muy cuidadoso que el caso del cliente esté aún dentro del plazo para poder impugnar. Porque si no se impugna, la resolución se encuentra firme y se estima consentida por parte del administrado. Lo segundo, aparte que tenemos un plazo para impugnar esa resolución administrativa, compañeros, hay un procedimiento intermedio. Este procedimiento intermedio, ¿cuál es? Bueno, es el diligenciamiento de la prueba, por así decirlo, que se quiere evacuar. Es decir, acá es donde se realizan todas las diligencias, lo que ya vimos, informes, declaraciones, dictámenes técnicos, etcétera. Este procedimiento intermedio va a ser donde se van a aportar a nuestro recurso, en este caso, cualquier tipo de diligencias, si así lo permite la ley, porque en algunos casos en el recurso ya no es permitido diligenciar prueba o diligencias, sino que ese procedimiento intermedio va a ser cuando lo conoce la administración pública, que por lo regular siempre va a ser así. La siguiente fase es que el órgano que debe emitir la resolución administrativa al recurso planteado, es decir, acá el órgano administrativo debe de dictar la resolución, porque de lo contrario ya dijimos, lo que va a haber es un silencio administrativo, que en el caso guatemalteco casi siempre va a ser un silencio administrativo negativo. Es decir, que se va a entender sin lugar la petición del administrado. La siguiente fase es que es el plazo en el cual el órgano administrativo que debe emitir la resolución administrativa al recurso o medio de impugnación planteado. Es decir, también la administración pública, en este caso, tiene un plazo para poder dictar su resolución. La ley administrativa, por ejemplo, va a decir, usted, administración pública, tiene 15 días para dictar la resolución. O va a decir, tiene 3 días o tiene 5, etcétera. Si la administración pública se pasa de este plazo, posiblemente, si la ley así lo indica, lo que va a haber va a ser, en este caso, va a ser un silencio administrativo, el cual ya dijimos que en este caso, en el caso guatemalteco, se va a entender como un silencio negativo, es decir, que no ha lugar lo solicitado por el particular. La siguiente fase sería, en algunos casos, no en todos, las audiencias o dictámenes de otras entidades administrativas. ¿Por qué decimos esto? Porque en algunos recursos la ley ordena que hay que darles audiencia, es decir, que hay que escuchar a otras entidades. Por ejemplo, que hay que escuchar la opinión jurídica de Procuraduría General de la Nación. O, por ejemplo, que hay que escuchar la opinión jurídica de Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. O que hay que escuchar la opinión jurídica del departamento jurídico de una entidad administrativa. Entonces, por eso indica esta fase que se le va a correr audiencia a alguna institución o alguna entidad, porque la opinión jurídica, el dictamen o algún memorial por medio del cual puedan evacuar audiencia, este va a ser un insumo o va a ser materia prima para que la administración pública pueda resolver. Un ejemplo sería, se le da audiencia a Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación nos va a indicar la resolución que está siendo atacada por medio de un recurso administrativo se encuentra de conformidad con la ley, porque la autoridad impugnada
tomó en cuenta la Constitución Nacional, tomó en cuenta las leyes ordinarias y asimismo tomó en cuenta lo que establecen los reglamentos. En este caso, la opinión jurídica de Procuraduría General de la Nación es: confirme la resolución que está siendo impugnada. Entonces, esto la autoridad administrativa lo va a tomar en cuenta para poder resolver. Otro ejemplo, compañeros, sería en un tema muy sensible como lo es el tema de impuestos, el tema de tributos. Recordemos que se le llama tributos porque es algo a la fuerza, ¿verdad? Aquí no nos están preguntando, mire, ¿usted quiere pagar IVA? ¿Usted quiere pagar YUSI? No, esto es algo obligatorio porque si no, el Estado, ¿cómo va a pagar salarios? ¿Cómo va a poder administrar cómo va a poder crear nuevas dependencias, etcétera, brindar servicios públicos, básicamente? Entonces, acá SAT puede decir, bueno, esa resolución administrativa está de conformidad con la ley, porque el tributo, la multa, el recargo, el interés administrativo o cualquier nombre que ustedes le quieran dar que se le cobró al contribuyente, se encuentra de conformidad con la ley impositiva. En este caso, ¿cuál es su opinión? Que se confirme la resolución administrativa. Entonces, por eso decimos, compañeros, que hay un plazo para correrle audiencia a otras entidades o para que estas entidades puedan rendir un dictamen. Acá nos tenemos. Ya lo de los dictámenes, compañeros, lo habíamos tratado en la clase anterior, que el dictamen va a ser por escrito, va a ser un documento jurídico, va a ser un documento donde una dependencia de la administración pública, generalmente por medio de su departamento jurídico, de su asesor jurídico o su representante legal, él va a dictaminar. Dictaminar quiere decir llegar a una conclusión. Y todo dictamen jurídico tiene un apartado de conclusiones. Ese apartado de conclusiones va a decir: usted, administración pública, confirme su resolución porque fue dictada de conformidad con la ley. O va a decir el dictamen: usted, administración pública, revoque o modifique esa resolución porque esa resolución es ilegal, viola derechos fundamentales o es arbitraria. Entonces, por eso, en esta fase de impugnaciones o de presentación de recursos, ya sea que los resuelva la propia autoridad administrativa que dictó la resolución ilegal o bien su superior jerárquico, se le puede correr audiencia a una entidad o bien se le puede dar la palabra para que emita o rinda un dictamen. Este dictamen, reitero, tiene que ser jurídico, tiene que observarse y aplicarse la ley, porque al final de cuentas va a servir para que en este caso la administración pública pueda resolver de conformidad a derecho, que quiere decir resolver de conformidad a la justicia, a lo que establece la Constitución y a lo que establece el resto del ordenamiento jurídico. Entonces, estas son las fases de lo que es el procedimiento de impugnación en general, que ya vimos en este caso 5, ¿verdad? Que inicia por el plazo que tiene el administrado para impugnar, seguidamente un procedimiento intermedio que va a ser cuando se le dé trámite y se conozca el recurso. En un tercer momento, también que el órgano administrativo tiene un plazo para poder resolver. Y por último, también dijimos, la quinta fase sería de que se le va a conceder audiencia a otras dependencias administrativas que podrían ser SAT, PGN, etcétera, para que evacúen una audiencia. Evacuar audiencia significa dar una opinión jurídica, exponer un criterio, o bien para que rindan un dictamen. Que el dictamen, la característica que tiene, compañeros, la característica que lo hace diferente a los demás documentos es que el dictamen va a ser por escrito y va a llevar conclusiones. Esa conclusión puede ser: administración pública confirme su resolución, o bien administración pública revoque o modifique su resolución porque fue dictada en contra de la ley, es arbitraria o es ilegal. Entonces, si se dan cuenta, acá lo que estamos viendo son esos recursos administrativos, que son los que se pueden presentar en contra de una resolución administrativa. Ya vimos en la clase anterior que tienen ciertas características, elementos, y el día de hoy que hay una clasificación, como lo es recurso de alzada y recurso jerárquico, tiene varias denominaciones, es decir, varios nombres, porque en la doctrina y en la ley se les conoce indistintamente como medio de defensa, revisión administrativa, remedio administrativo o como recurso administrativo o impugnación.
También vimos el día de hoy que hay un sistema de justicia delegada, justicia retenida, y que en el caso guatemalteco lo que hay es una pluralidad de recursos, porque hay una gran cantidad de recursos administrativos en casi todas las leyes administrativas. Fíjense, compañeros, que es raro realmente encontrar una ley administrativa donde no se encuentre regulado un recurso administrativo. Esto lo van a comprender ustedes cuando estén estudiando, Dios mediante, para su examen técnico profesional o examen privado. Ahí el estudiante lee todas las leyes administrativas que no leían 5 años o intenta leer, y en todas hay recursos administrativos. De esa cuenta, las personas que preparan estudiantes para examen privado le dicen, mire compañero, subraye con anaranjado todos los recursos administrativos que encuentre. Después la ley parece semáforo con anaranjado, porque son una pluralidad o una gran cantidad o un cúmulo de recursos administrativos. Por eso decimos que en Guatemala aún no hay una unificación de recursos administrativos, sino que nos dice la doctrina y nos dice la práctica que hay cuantos recursos administrativos como cuantas leyes administrativas hay. Y también hemos visto lo que son las fases del procedimiento de impugnación en general. Aún nos faltan dos fases que son muy importantes, esas las vamos a dejar ahí para una próxima oportunidad. Pero también algo que les quiero mencionar, compañeros, que ahí los que llevan el control, si se dan cuenta, por lo mismo que ha habido suspensión de algunas clases o por unas dudas, hasta ahora estamos terminando el programa de estudios, lo que era para el primer examen parcial. Por eso ahora venimos un poco más a la carrera y estamos tratando un tema por día. Considero ya que en unas 3 semanas estamos totalmente al día de conformidad a nuestro programa, porque sí, el objetivo es terminar o completar todo el programa que establece el curso de Derecho Procesal Administrativo. Y por ello, como les indicaba, este tema de hoy finaliza acá en lo que son las fases de los medios de impugnación o recursos administrativos. La gran conclusión es que el recurso administrativo o lo conoce la propia autoridad que dictó la resolución ilegal o lo conoce su superior jerárquico. Esa es la gran lección, y en la próxima clase vamos a tocar los últimos 2 puntos de este tema, que son muy específicos y son los más importantes. Entonces, el día de hoy pregunto si hay alguna duda en cuanto a los recursos o medios de impugnación administrativo. La pueden formular en estos momentos, compañeros. Lick, buenas noches. Adelante. Solo confirmando una información. Por ejemplo, si nosotros necesitamos plantear un recurso administrativo, pero la entidad digamos, tiene un superior, también podemos plantearlo ante el mismo, ¿verdad? No es necesario que ya no tenga un superior como el consejo de la universidad. Es correcto, compañero. Por eso hablábamos de lo que es un recurso de alzada, el que conoce un superior, y también hablábamos de un recurso jerárquico, es decir, los que dicta la misma autoridad, los que conoce, perdón, y resuelve la misma autoridad administrativa, y los que conoce su superior jerárquico. En el ejemplo que usted nos pone, en este caso, el Consejo Superior Universitario es un órgano máximo, ya no tiene un superior, el señor rector no es superior al consejo. Entonces, si el Consejo Superior Universitario nos dice que no, ¿qué es lo que cabe? Irnos a la vía del proceso contencioso administrativo que se va a ventilar ante el organismo judicial. Entonces, si la autoridad no tiene superior jerárquico, ahí termina todo. Ahí lo conocen, y lo que nos queda como abogados es acudir a una demanda en la vía del proceso contencioso administrativo, que es otro tema del programa de estudios. Gracias, Lick. ¿Y eso es a elección del administrado o la ley expresamente lo tiene que decir? Sí, fíjese, compañero, que buena pregunta. En este caso hay un principio de taxatividad. Taxatividad quiere decir que el abogado, el administrado, el habitante, única y exclusivamente puede interponer los recursos que la propia ley establece dentro del plazo que la ley establece. Por eso, si el plazo se vence, es extemporáneo y lo rechazan. Entonces, no es elección del administrado, sino que los recursos van a estar ahí taxativamente, es decir, expresamente descritos en lo que es la ley administrativa. Por ejemplo, si a mí administrado, la ley de lo contencioso administrativo me dice recurso de revocatoria o recurso de reposición, solo tengo esos dos, no hay más.
Yo no me puedo inventar apelación, no me puedo inventar revisión, no se puede, es única y exclusivamente los recursos que la ley regula. Bien, Muchas ¿alguna gracias, otra? Lic. Muy bien, ¿alguna otra duda, compañeros? Bien, yo creo que ya no. Entonces, únicamente quiero informarles algo. Fíjense que las notas que no estaban subidas, ya fueron subidas la semana que pasó, creo que eran 3. Únicamente hay un compañero que ahí no me aparece, pero también ya no me reiteraron nada por correo. En la siguiente clase les voy a dar cuál es el nombre de ese único compañero que no me aparece. Los demás ya fueron subidas a la plataforma, ahí ya pueden consultar sus notas en la plataforma de nuestra Facultad de Derecho. Y si alguien tiene problema, con mucho gusto me puede escribir al correo electrónico, estamos para solucionar problemas. ¿Alguna otra pregunta? Bien, yo creo que por el día de hoy ya no hay. Bien, colegas, entonces finalizamos la clase de hoy. Les deseo una feliz noche y que el día de mañana sea lleno de éxitos. Una feliz noche para todos. Gracias, Lic. Bueno, feliz noche. Gracias, licenciado. Bye. Bueno, feliz noche, compañeros. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche a todos.